pero que el sistema de incentivos y de pesos y contrapesos para combatir la corrupción sea muy claro. Eso sería una maravilla, a mí me encantaría ver eso. Pero tampoco creo que esté condenada al fracaso y tampoco creo que sea inútil discutirla con la pasión que lo estamos haciendo. Los editorialistas de distintos periódicos se han manifestado a favor y en contra. Ahí está la discusión y creo que es lo mejor que le puede pasar a un documento político, como una constitución, que sea discutida por sus habitantes. Insisto, la contraparte indeseable sería que pasara de noche, totalmente desapercibida, un texto jurídico impecable que nadie conoce, que nadie opinó. Que nadie ejerza, ¿no? Esto es, qué bueno que podamos tener esta conversación y tantas como sean necesarias respecto a algo que nos es común a ti, a mí y a todos los que vivimos en esta ciudad, que es la Constitución de la Ciudad de México. También me encantaría ver que hubiese un sistema de rendición de cuentas políticas y jurídicas bien definido en la Constitución. Cuando la política te desilusiona, creo que la respuesta, la solución no es menos política, por el contrario, es más política. Y la política es la discusión entre todos de lo que nos es común a todos. Y lo mejor que le puede pasar es que sea discutida en cada cafetería, en cada reunión familiar, en cada parque público, en cada plaza pública. También me encantaría ver que se le dé el peso político a los ciudadanos que se merecen. Es decir, ellos contratan, nosotros contratamos empleados. ¿Qué clase de empleados? Pues empleados públicos, servidores públicos. ¿Qué pasa cuando dos particulares, el particular A contrata los servicios del particular B y este no cubre las expectativas del particular A? Pues el particular A rescinde el contrato, se termina. Hola, queridos amigos, muy buenas tardes. Es un gusto que nos acompañen hoy otra vez. Hoy tenemos el honor de tener un invitado excepcional. Es el maestro Luis Enrique Pereda. Luis Enrique tiene la maestría en Derecho por la Universidad de California en Davis. Es egresado de la licenciatura del ITAM. Tiene distintos diplomados de Dirección Estratégica en la Administración Pública y de Planeación, uno por el CIDE, por el ITAM, diplomado en Argumentación Jurídica. Actualmente Luis Enrique es docente en el ITAM de la materia de Derecho Constitucional. Y bueno, pues con ese pretexto lo invitamos hoy para que platique con nosotros sobre el tema de la Constitución de la Ciudad de México. ¿Qué podemos esperar de ella? ¿De qué se trata este animal raro? Vamos a tener la oportunidad de preguntarle y platicar con él largo y tendido. Espero disfruten esta emisión. Hola, Luis Enrique, ¿cómo estás? Es un gusto poder platicar hoy contigo. La idea, como lo veníamos haciendo ya hace un rato, era que nos platicaras. Estamos en el albor de la nueva Constitución del Estado 33, ¿no? De la Ciudad de México. Una Constitución que tiene una cantidad de particularidades pues muy propias de quien la promueve o de quien la promovió y con muchas condiciones específicas muy particulares. Se supone que es una constitución de avanzada, que tiene una inclusión de derechos muy importante, que le da un estatus de ciudadanos de pleno derecho a los ciudadanos del Distrito Federal. Ya no son chilangos, ahora serán ciudadano-mexiquenses o a ver qué se nos ocurre para ponerle como nombre. Pero la verdad es que la Constitución, existe ya ahorita una propuesta formal, digamos, ya se está trabajando sobre un material específico, una gran comisión constitutiva, cara, integrada de una manera medio rara. Digo, podemos platicar también de cómo se integra o por qué llegamos a esta Constitución. Sin duda sería muy interesante que nos platicaras para todos los amigos que nos están viendo y que saben del tema de derecho, bueno, pues se entiende que cada entidad federativa tiene su propia constitución. México, el Distrito Federal o la Ciudad de México ahora no lo tenía, y a partir de una serie de reformas y propuestas se llega a esta discusión ya de la Constitución. Se hicieron las modificaciones a la Constitución Federal y ahora ya para la Constitución de la Ciudad de México deja de ser Distrito Federal. ¿Qué onda? ¿Por dónde le entramos?
Bueno, Gerardo, un gusto estar aquí y con tu auditorio para platicar de esto. Pues mira, no es un tema sencillo. Como tú dijiste, tiene varias aristas. Y también, como tú dijiste, es un tema muy, muy importante. Efectivamente, esto es un paso más en una larga evolución de antes el Distrito Federal, antes la jefatura del Distrito Federal, Claro. luego jefe de gobierno y ahora Ciudad de México, hacia la autonomía política de la capital del país. Y pues los asuntos no son sencillos. Decías, no, pues el estado número 33. Pues en realidad la Ciudad de México no es un estado más, sí es una entidad federativa, y lo era también cuando era Distrito Federal. Como Distrito Federal. Pero no es un estado más. Cuando tú lees el 44 de la Constitución te dice la Ciudad de México es sede de los poderes, etcétera, etcétera, pero no es un estado. Es una entidad federativa, pero no es un estado, que no necesariamente es lo mismo. Y sí, hoy vamos a tener una constitución política que, insisto, nos acerca hacia la autonomía política de la Ciudad de México, y que si en algún momento los poderes de la Unión ya no estuvieran asentados en este territorio, entonces sí seríamos un estado más. Es Había ahí ese tema de la territorialidad, yo no sé si lo recuerdas, que había alguna vez, a lo mejor por ahí de mediados de los 80s, esta idea de hacer un polígono que contuviera la Cámara de Diputados, de Senadores, el Ejecutivo Federal y la Suprema Corte de Justicia, como para microreducir el concepto de Distrito Federal. Pero la verdad es que, bueno, por un lado, pues, obvio que no procedió, y por otro lado, parece que esta idea a la que nos estamos enfrentando es, sin duda, hay una nueva constitución, pero eso no nos hace ciudadanos, digamos, iguales a los de cualquier otro estado, a los ciudadanos del Distrito Federal, ¿no? Mira, yo nunca terminé de comprar esa idea de que los habitantes de la Ciudad de México o del Distrito Federal antes éramos ciudadanos de segunda en términos políticos. ¿No la compraste? No. ¿Por qué? No. Bueno, a ver, si bien es cierto que no teníamos una constitución política, eso no me parece que nos hiciera ciudadanos de menor nivel o de menor calidad. Sí, efectivamente no teníamos en su momento un jefe de gobierno electo popularmente. Después no teníamos un congreso, una asamblea de representantes que interviniese en las reformas constitucionales, en la discusión y aprobación de las reformas constitucionales en términos del 135. Es cierto, había elementos que los habitantes de la Ciudad de México no teníamos y que los habitantes del resto del país, de los estados de la República, sí tenían. Pero no me parece que sea suficiente como para decir que éramos habitantes de segunda, o por lo menos yo nunca me sentí habitante de segunda. La verdad, no. Sí estoy contento en que ahora vayamos a tener una constitución política. ¿Qué te parece o qué aporta? Realmente, digamos, además de todo de lo que no quisiera platicar, que es todo el enrollo político que hay alrededor, cómo se cocina esto, por qué llegamos a donde llegamos y tal, digamos un poco más purista o más técnico, no tan rudo, ¿qué aporta? ¿Cuáles son la novedad? Es decir, se supone que está muy bien organizada, muy bien estructurada respecto a algunas reformas que ha habido ahora de algunas otras leyes, que es verdaderamente un circo seguir la línea ideológica. Aquí, digo, comienza por una novedad, es decir, comienza por los principios, que, o sea, ya los principios y los derechos humanos no son lo mismo, los principios son, ¿cómo lo interpreta? Bueno, al revés, ¿por qué no nos platicas de esta parte, si quieres, y la vamos desmenuzando de a poco para ver qué bicho es al que nos estamos enfrentando? Claro, mira, yo creo que tú presentaste una pregunta muy pertinente, que yo creo que es la que la mayoría de la gente, que no necesariamente es abogada o politóloga o experta en derecho electoral y que no necesariamente tiene un seguimiento puntual de qué está pasando, es la primera pregunta que se hace, que es, ¿y qué aporta en mi vida ordinaria? ¿Qué me cambia o qué? ¿Qué me cambia? ¿Qué gano ahora que haya una constitución que antes no existía, una constitución política? Yo creo que incluso existe el temor de que sea más caro, más burocracia, más impuestos, quizá. Te lo voy a decir jurídicamente, más obligaciones, ¿no? Pues sí, sí. Entonces vamos a intentar comernos este pastel con esta primera pregunta. ¿Qué aporta? Creo que aporta una dirección hacia un fortalecimiento de la ciudadanía en la capital. ¿A qué me refiero? Yo creo que las democracias
las formas de gobierno, la participación ciudadana, necesitan de un ingrediente fundamental que es un ciudadano. Un ciudadano es diferente de un gobernado, un ciudadano es diferente de un habitante. Y el Distrito Federal creo que tiene un cierto grado de desarrollo político muy interesante. Desde 1997, la Ciudad de México vota por un partido de izquierda de manera mayoritaria a que lo hace por un partido de centro-izquierda o un partido de derecha. No, bueno, prácticamente los últimos 20 y tantos años ha estado dominado y es bastión de esta izquierda que mencionas, ¿no? Entonces, eso ya le da una diferencia al votante por medio de la Ciudad de México. Pero el votante de la Ciudad de México creo que no tiene acceso hoy en día a una serie de derechos políticos que sí tienen sus contrapartes en otros estados. Por ejemplo, revocación del mandato, o por lo menos la posibilidad de discutir la revocación del mandato, o el referéndum a nivel local, o el plebiscito, o una serie de derechos políticos que hoy en día no necesariamente están contenidos en el texto de la Constitución Federal, pero sí están incorporados en tratados internacionales. Y a partir de la reforma de 2011 al artículo 1 de la Constitución Federal, Sí, pues tienen el mismo nivel, ¿no? Claro. Entonces, estamos en ese momento, en el momento de discutir qué Constitución queremos para esta ciudad y en qué beneficia eso a la gente de a pie, a la gente de todos los días. Bueno, pues en que va a tener la oportunidad de tomar el control político de las decisiones políticas de su ciudad. Un tema que le llama mucho la atención digo, en los estados la gente está habituada, todos los días lo hacen, bueno, todas las elecciones lo hacen, eligen a sus cabildos, eligen a su presidente municipal. Nosotros ahora ya elegimos al delegado, ¿no? Pero nada que ver con el cabildo y no hay una representación de las minorías respecto de la elección de un presidente municipal. Y eso abre un apetito a lo mejor específico por el tema de participación política, ¿no? No lo sé, digo, es un supuesto que creo que se va a generar de manera natural al concederle a los ciudadanos del Distrito Federal, de la Ciudad de México, perdón, son muchos años de costumbre, este nuevo derecho conferido. Pero bueno, como varios. Además estás hablando también de un tema de control de convencionalidad que si lo estuviéramos viendo desde el punto de vista solo del estudio constitucional o de a lo mejor materia de amparo o derechos humanos y tal, pues parecería una como exquisitez técnica, ¿no? Decir, bueno, pues este cuate se puso a leer, hizo su tarea, se puso a leer. Pero en este caso se supone que estamos inclusive previo a la necesidad de tener que tener un control de convencionalidad, porque se supone que esta Constitución, que es muy evolucionada, ya lleva inmerso todos los principios y tratados, y por eso te decía que era curioso que comenzara por los principios, ¿no? Bueno, a ver, quizá la primera acotación que tendría que hacer yo es, hablas de la Constitución como si ya existiera, y en realidad todavía no existe. Existe solo un proyecto que deberá de ser aprobado por la Asamblea Constituyente y deberá de estar listo el 5 de febrero del 2017. Entonces, hoy en día no hay una Constitución de la Ciudad de México. Hay un proyecto de Constitución de la Ciudad de México que también hay que decir que le han metido un montón de mano. Pero pobrecita, mano, le han metido la mano a todo el mundo mayormente de algunos lados, pero bueno, es que también ahí hay un reflejo de la integración política de la propia Constitución. Si quieres luego platicamos de eso. Es cierto que no está ya el documento, pero yo no sé, la verdad es que la desconfianza me anima, ¿no? No creo que vaya a variar mucho de este texto que está colgado ahí en una página de constitución.cdmx.com o .gov o no sé qué es, que pues prácticamente te están vendiendo ya el paquete completo, ¿no? El combo con papas y refresco grande, o sea, viene todo el tema ya como muy acabado, y la verdad es que yo no me siento pues como muy lejos del tema, y sin embargo tampoco creo que vaya a haber como una seria discusión. Hay algunas cosas que son unas aberraciones terribles, pero bueno, eso lo platicamos ahorita, pero en términos generales, ¿tú sí crees que va a haber una modificación, o, por decirlo de alguna manera, realmente va a haber una discusión artículo por artículo de esta propuesta inicial, de este saque que presenta
el gobierno del doctor Mancera? Pues mira, es casi imposible que no la haya. Hoy en día hay alrededor de 300 entre iniciativas y propuestas de los constituyentes y de los ciudadanos que tendrán que ser dictaminadas por solo 8 comisiones. O sea, es casi imposible que el proyecto que presentó por mandato constitucional, hay que decirlo también, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, el doctor Mancera, pase tal cual. A ver, este constituyente de 100 integrantes, de esos 100, 40 son propuestos, designados y los otros 60 electos, que ya en ello mismo lleva una particularidad, un ejemplo de ello. El PRI está representado con 16 diputados, más los que fueron designados. De designación. Y termina teniendo un total de 22, cuando su fuerza electoral en la Ciudad de México no daría para ello. Ni la tercera parte, ¿no? Es correcto, hay 10 grupos parlamentarios. Es decir, si tú dijeses, bueno, mira, en realidad, pues el PRD y quizá Morena son mayoritarios y entonces solo con ellos, pero tampoco es cierto. Hay 10 grupos parlamentarios. Me faltan. A ver, PRD, PAN, PRI. PRD, PAN, PRI, Morena. Los designados por el presidente. ¿Se consideran como grupo? Ya es un grupo. Ah, órale. ¿Sí? Los designados por el doctor Mancera. Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano, PANAL y Partido Encuentro Social. Wow. Bueno, sí. Y bueno, había un independiente por ahí que se sumó a un grupo así. Esos independientes. Fíjate, eso es curioso, el tema de los independientes. Para registrarse necesitabas una cantidad de votos, 74,000, una cantidad de firmas que no ibas a obtener en votos. Sí, claro, era más difícil convencer, traer las firmas que conseguir los votos. Es correcto. Algo dice que hubiese sido tan complicado para los independientes acceder a estas 70 y tantas mil firmas. A estas 74,000 firmas y tener un lugar en el constituyente permanente, que solo una persona lo logró y lo logró con el apoyo corporativo de un sindicato. Claro. Entonces, ahí empiezan las particularidades. Pero, aunque efectivamente esta constitución que muchos le han dicho que es un Frankenstein, yo no pierdo la esperanza de que sea un buen producto. Yo me preguntas, ¿tú crees que realmente se discuta artículo por artículo? Yo creo que sí. Yo creo que existe la oportunidad y la posibilidad de tener una discusión técnica, seria, si no artículo por artículo, sí tema por tema. Yo creo que las personas que están en el grupo redactor, en el grupo revisor, en el grupo de asesores, es pluricultural, es a veces apolítico y a veces de distintas fracciones políticas o distintos dentro del mismo color político tienen es correcto. Ideología distinta, ¿no? Entonces, de hecho, yo te lo presento a la inversa, es imposible que no haya una discusión rica, política, técnica. Hay abogados ahí con mucha experiencia, con mucho conocimiento, hay legisladores de... Bueno, Porfirio Muñoz Ledo, que todo se ha dicho para bien y para mal, podrá ser, sabe de tempestades, pero en el tema de materia constitucional y de reforma del Estado, yo creo que son de los pocos multicolores que realmente sabe del tema, ¿no? Que sabe tanto del tema. Bueno, incluso él ha impulsado el tema de la Ciudad de México desde siempre, pero con puntos muy marcados desde 1996, lo que dio que en 1997 votáramos por un jefe de gobierno. Así es. Yo creo que la futura Constitución de la Ciudad de México sí va a levantar pasiones y eso es muy bueno. Que la gente discute de política, participe en política, es siempre muy bueno porque nos acerca a la ciudadanía. Lo que podría ser la peor... madurez, ¿no? Claro, lo que podría ser peor es que sea un asunto que se discuta por 100 constituyentes en la antigua Cámara de Senadores y nadie se entere. No, por el contrario, es muy bueno que lo estemos platicando tú y yo, es muy bueno que la gente lo platique en la calle, es muy bueno que los ciudadanos hayan presentado sus propuestas, que tienen que ser dictaminadas, que tienen que ser discutidas. Eso es muy bueno. ¿Qué tienen que saber? O sea, por ejemplo, hablamos, si quieres, del comienzo de estos derechos. Decías, bueno, pues es que viene aparejados derechos y obligaciones.
no necesariamente todos implican, no sé, a lo mejor la gente cuando lo escucha coloquialmente se imagina impuestos o se imagina algún tipo de derechos o cobros o tal. Hay algunas cuestiones técnicas que realmente a mí en lo personal me parece que dan para el absurdo, ¿no? Como el de el cobro de las plusvalías. Ahí se genera un derecho raro que se supone que te pueden definir el gobierno, cómo se modifica la plusvalía de tu bien inmueble, y entonces tienes que pagar en función de esa plusvalía, haciendo una contextualización de un derecho social, es decir, no reconoce, digamos, la propiedad privada como per se, o sea, no, literalmente no lo dice, pero sí habla de este concepto social de las plusvalías que se generan en favor de la sociedad o de la ciudad, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo te podría decir que las personas que están detrás de estas redacciones, de estas ideas, las defienden empezando con la gran frase que dice que esta es una constitución innovadora. En ese sentido, presenta cosas que son inéditas, que generan mucha inquietud si no se estudian bien, si no se platican bien, si no se desmenuzan bien. Pero ese es solo, lo que tú mencionas es solo un ejemplo, es decir, hay un montón de temas que dan para muchas discusiones. Por ejemplo, pueblos originarios. La Ciudad de México tiene pueblos originarios, sí, claro, tiene comunidades indígenas. Bueno, hay un tema ahí de reconocimiento de preferencias sexuales y tal, o de minorías, y hay un reconocimiento para afrodescendientes en el Distrito Federal. Digo, tal vez si estuviéramos en Oaxaca o en Guerrero, pues te creería que eso es como más evidente. No sé si este microproteccionismo termina siendo un elemento que se vuelva imposible de ejercer, o que pretenda, en esta protección de las minorías, que curiosamente ayudan a construir la democracia, ¿no?, el respeto a las minorías, lo vuelva impracticable o irrealizable, no lo sé. Bueno, es que a ver, empieza a tomar fondo este asunto. ¿Qué esperas de una constitución? Que sea un catálogo de derechos, que sea un conjunto de normas procedimentales para absolutamente todo, o que ayude a configurar el uso y limitación del poder político. Porque en la respuesta que le des a esta pregunta de qué esperas de una constitución, te llevará a ciertas redacciones o a otras. Te pongo un ejemplo. Problemas de la Ciudad de México, pues la calidad del aire, el espacio público, el ambulantaje, las marchas. Deberíamos de meter en la Constitución de la Ciudad de México una norma jurídica que o prohíba o sancione o permita estos temas, o debería, aunque son temas muy muy importantes, deberían de estar en legislación secundaria y solo dejar a nivel constitucional local, a nivel constitucional, aquellos temas de definición del ejercicio del poder político. Lo que me queda muy claro es que la Constitución no debería de ser el receptáculo para todas las necesidades, problemas y aspiraciones de los habitantes de la Ciudad de México. No porque sea un tema de todos los días, como voy a decir una tontería, pero por ejemplo los viene, ¿no? El espacio público que es privatizado de manera ilegal por particulares, ¿debería de estar en la Constitución? Pues yo creo que no. Oye, pero es que es un tema que sufren todos los días cientos de capitalinos. Sí, yo no digo que no sea importante, lo que creo es que la Constitución política de la Ciudad de México no es el lugar ad hoc para ello. Y entonces vienen los temas, derechos sexuales. ¿Debería de estar en la Constitución o no debería estar en la Constitución? Casi está proponiendo una procuraduría del cumplimiento ya no sé si es del cumplimiento sexual o del cumplimiento de los derechos sexuales. No entendí bien la redacción, ¿no? Habrá que ver qué oye, sale. Pero es que entonces el tema no es menor. Es decir, por un lado, la configuración política del órgano que va a discutir la propia Constitución está integrada por estas minorías que tú referías, ¿no? Alguien relacionado con una lideresa de ambulantes del centro es uno de estos personajes
medio ilustres que terminó siendo constituyente de la Ciudad de México y está directamente asociada a esta persona. Y entonces, igual que los partidos, las minorías, las necesidades de la gente, es decir, a lo mejor los bienes son un reflejo de la ingobernabilidad de la ciudad. Y entonces no estamos hablando de un tema que debería de ser necesariamente constitucional, sino estamos hablando de un tema mundano y administrativo. Pero el reflejo que produce y las consecuencias que le producen a los ciudadanos, a la sociedad en general, es de tal trascendencia que tienen que ser evaluados. Y entonces si me dices, por ejemplo, en el caso de las marchas, oye, legislemos las marchas. ¿Cómo quieres que la legislemos? ¿Como un derecho? ¿Como una obligación? ¿Qué parte quieres que legislemos? ¿Hasta dónde vamos a llegar? ¿Que no se supone que derivada de la Constitución Federal ya tendríamos todas esas concesiones? ¿Cuál es este escalón que debe de cumplir la Constitución local respecto de la Constitución Federal o que nos da esta naturaleza jurídica específica? O sea, ¿cómo? Es un instrumento político nada más, va a utilizarse para los procesos de toma de decisiones y en eso se reflejan las minorías, por ejemplo, el tema bueno, pues la Ciudad de México fue innovadora en bodas del mismo sexo, en los procesos de legitimación o legalización o despenalización del aborto. O sea, hay un montón de elementos que por algunos son considerados como de vanguardia y a lo mejor en ese ejercicio de la vanguardia terminamos metiéndole muchas cosas que no son tan derechos o estamos sobre representando a las minorías. No sé, no me queda claro qué se espera de la Constitución. Ahorita tú podrías definir que tiene alguna orientación, o sea, ¿qué tipo de Constitución es la que nos van a dar? Bueno, nos van a dar una Constitución acotada. ¿Por qué acotada? Bueno, porque el propio artículo 122 de la Constitución Federal establece ciertas características y limitaciones al ejercicio del poder en la Ciudad de México. También acotada porque en el decreto de reforma que crea la Ciudad de México, en los transitorios, hay una serie de limitaciones y una serie de mandatos al constituyente permanente, a la Asamblea Constituyente. Es decir, la hoja no está en blanco. Primer limitación, hay ciertos temas y ciertos márgenes que ya están dibujados desde la propia Constitución Federal. Segunda limitación, el tiempo. Esto no podría ser un ejercicio de discusión de los próximos 4 años. En realidad, esto vence en enero del próximo año. Es poco tiempo. Más aún si le sumas la gran cantidad de iniciativas que se presentaron, de iniciativas y propuestas ciudadanas que, insisto, tienen que ser dictaminadas. Ahí ya te va dando forma al resultado final. Sin embargo, yo estaré muy contento y satisfecho si ese resultado final cumple con 2 características. 1, es claro respecto a los derechos, las obligaciones, las limitaciones, los supuestos normativos. Y 2, es útil. Es una Constitución que se puede aplicar. Es una Constitución ejercible. De todos los días. Una Constitución, hay una frase que me gusta que dice que hay que llevar la Constitución a la calle. Es decir, esto no podría ser un libro sagrado que solo sirve para ser citado, pero que en la vida cotidiana no tiene nada que ver con la gente. Yo creo que si logramos llevar el resultado final del constituyente, de la Asamblea Constituyente, a la calle y permitir que las personas conozcan sus derechos, que vean reflejado la Ciudad de México que quieren, la configuración del poder político que quieren, será una buena Constitución. Más allá si en el proceso hay o no el debate de, por ejemplo, alguien proponía la creación de una Secretaría de Bomberos. Pues eso es anecdótico, eso al final del día no es... ¿La Secretaría de Bomberos? La Secretaría de Bomberos. Pues mejor que les den los recursos a los bomberos y ya, ¿no? Trajes nuevos, coches nuevos. Pero fíjate, eso no es un tema constitucional. Yo creo que no. Ahí está el tema. Es decir, hay que lograr yo pido, deseo que la Asamblea Constituyente
logre ser lo suficientemente selectiva para lograr dos cosas. Número uno, no ser una simple réplica de lo que ya dice la Constitución Federal, porque ¿Qué caso tendría? ¿qué caso tendría? Y dos, no meter en el texto de la Constitución local cosas que, temas que, procesos que no tienen ningún sentido darles rango constitucional. Porque meterlo al texto constitucional es dotar de superpoderes a los temas. Sí, no es como superblindar algo. Es correcto. Políticamente a lo mejor se ve muy bien en el discurso que vas a meter lo que tú quieras, la Secretaría de Bomberos al texto constitucional, pero en términos de eficacia normativa, pues no necesariamente le aporta nada a eso. A lo mejor deberías de, como tú sugieres, tener un mejor presupuesto, quizá una partida presupuestal específica para equipamiento de bomberos, y así se lograría un mejor cuerpo de bomberos que la simple mención constitucional de una Secretaría de Bomberos. Entonces, si logramos tener, si al final de enero del próximo año logramos tener una constitución clara, útil, que le ponga un nuevo piso, unas nuevas dimensiones a los derechos que ya tiene la Constitución Federal y no se convierta en su simple copia, su simple réplica, y además logremos meter en el texto constitucional lo que necesita estar en texto constitucional, creo que tendremos una buena Constitución. Claro, que podrá ser susceptible de mejora como cualquier otro texto normativo, pero si al final de enero de 2017 logramos tener una Constitución que tenga estas características, el ejercicio habrá valido la pena. ¿Es sencillo? No, por supuesto que no. No, bueno, es titánico. La Constitución, digo, por lo menos la veo desde la perspectiva de la importancia que tiene y pues deberían de tomarse el tiempo suficiente para discutirlo, ¿no? Y no lo hay. De hecho, están marchando contra reloj. La Asamblea Constituyente, que dio inicio a sus trabajos el 20 de septiembre, se recibieron iniciativas hasta el 31 de octubre y pues ahora hay que dictaminar y hay que redactar y van contra reloj. Y bueno, no ha estado exenta de polémica. Sí, de faltas, de inasistencia, de imposibilidad de propiamente empezar con los trabajos porque no llegan los legisladores. Hay legisladores que están en dos cámaras al mismo tiempo, diputados, senadores o Hubo por ahí alguien que muy responsablemente solicitó la licencia de una de ellas. En el Senado, me parece que fue, ¿no? Y solo hubo uno. Ya vamos de gane con uno por lo menos, ¿no? La discusión del don de la ubicuidad, ¿no? Exacto. En fin, nuestra Constitución, nuestra futura Constitución, no está exenta de polémica, no está exenta de este matiz variopinto propio de una ciudad tan grande como la Ciudad de México, pero tampoco creo que esté condenada al fracaso y tampoco creo que sea inútil discutirla con la pasión que lo estamos haciendo. Los editorialistas de distintos periódicos se han manifestado a favor y en contra. Personas tan reconocidas como Juan Villoro ha presentado las razones por las cuales el proyecto de Constitución que existe es un buen proyecto. José Woldenberg ha hecho los comentarios que ha considerado pertinentes y otras plumas como Jesús Silva Herzog Márquez también lo han mencionado. Es decir, ahí está la discusión y creo que es lo mejor que le puede pasar a un documento político, como una Constitución, que sea discutida por sus habitantes. Insisto, la contraparte indeseable sería que pasara de noche, totalmente desapercibida, un texto jurídico impecable que nadie conoce, que nadie opinó. Que nadie ejerza, ¿no? ¿Te parece si seguimos platicando después del corte sobre si la naturaleza de la Constitución le va a dar a los habitantes de la Ciudad de México la forma, o la forma de los habitantes de la Ciudad de México le va a dar naturaleza a la Constitución, que es un poco como la naturaleza propia del análisis, ¿no? Regresamos en un segundo. Claro. Muchas gracias.